Se cumplen en estas fechas 7 años desde el comienzo de la guerra de Siria, un conflicto que ha dejado ya más de medio millón de muertos, millones de desplazados y ciudades absolutamente devastadas. Pero ¿cuál es el origen y cuáles son las causas de esta guerra? ¿Se trata, tal y como afirman los medios occidentales, de una guerra civil provocada por un masivo rechazo popular al gobierno de Bashar al-Assad? ¿Cuál es el papel de las propias potencias occidentales en la guerra, en una región de enorme importancia geoestratégica? Para tratar este tema, contamos hoy con la escritora y dramaturga Sara Rosenberg, quien también es miembro del Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN. Muy buenos días, Sara, y muchas gracias por responder a nuestra llamada para participar en este programa. Gracias a ti, desde aquí, desde Madrid. Sara, cuando parecía que la guerra en Siria estaba pasando a una nueva fase, incluso que estaba a punto de acabar, vemos que vuelve ahora a recrudecerse en Guta, una ciudad que según los medios occidentales es un bastión de los rebeldes, donde dicen que las tropas de Assad están bombardeando sin que les importen las bajas civiles e incluso que están impidiendo que llegue la ayuda humanitaria. ¿Qué está pasando en Guta según la información que ustedes tienen? Bueno, hay que entender qué está sucediendo en Siria en el conjunto para ubicar muy bien a Guta. Guta es uno de los, en este momento, parte de una inmensa campaña mediática que, como todas las que se han hecho contra Siria desde hace 7 años, está enfocada básicamente a que Occidente o la gente en Occidente se forme una opinión contraria y no sepa al final qué es lo que está pasando. Guta está a 10 kilómetros de Damasco y desde hace años es una zona que está asediada por los terroristas financiados y armados por Estados Unidos y los aliados de la Unión Europea, Israel y los saudíes. En Guta hay 400 familias y es una vía hacia los yacimientos de gas y petróleo más grandes de Siria. Es una zona, podríamos decir, estratégica. La parte occidental de la región está controlada desde hace 3 meses ya por el ejército sirio y por sus aliados. Y en Guta Oriental, 2/3 del territorio que estaba ocupado hace 3 semanas por terroristas ya está en manos del ejército sirio. Aquí han pasado varias cosas, es decir, Guta, la parte oriental de Guta, según los acuerdos de Astana, iba a ser una zona de distensión. Y entonces el ejército sirio y sus aliados, Hezbollah y también Rusia, pese a las violaciones del cese al fuego por parte de los terroristas, se concentraron en sus actividades en las batallas de Alepo y de Idlib. Pero cuando las fuerzas sirias se alejaron de Damasco, las tropas norteamericanas ilegales ya en Siria, pero que han intervenido directamente después de la derrota de los ejércitos interpuestos, quisieron aprovechar la oportunidad de aplicar su plan B para atacar y ocupar la capital. Mientras que el ejército sirio progresaba en Alepo, los terroristas, bajo el mando del Jaish al-Islam, lanzan un ataque contra la ciudad. Cuando entra el ejército sirio y lanza su operación para acabar con el terrorismo en la Guta Oriental, exigen, Estados Unidos y sus aliados, exigen a que se suspenda la operación, jamás por motivos humanitarios, como dice la prensa, sino obviamente para salvar a los grupos terroristas que iban a tomar parte en este plan de atacar Damasco desde Guta. Sin embargo, hay que decir que los grupos terroristas de Guta tienen por delante una derrota segura. En especial, hace 2 o 3 días ya se hablaba, ya Al-Manar incluso informa que el cantón está dividido en 3 partes y que se ha penetrado para acabar con esta lacra realmente del terrorismo yihadista en Guta. Acabas de hablar de los terroristas que están actuando en Siria, pero aunque nadie duda de que el Estado Islámico está operando en Siria y desde luego haciendo barbaridades terribles, los medios occidentales también plantean que en esta guerra hay por lo menos 3 bandos. El de estos terroristas, el bando gubernamental, al que acusan de ser el responsable del mayor número de muertos, y un tercer bando que sería el de los llamados rebeldes moderados, y el del pueblo contra el gobierno de Assad. Y es por eso que sostienen que en Siria lo que hay es una guerra civil. ¿Ustedes comparten esta interpretación?
Bueno, no es una guerra civil para nada. Yo creo que siempre hubo dos bandos muy claros. El bando imperialista hegemonizado por Estados Unidos y apoyado por Israel, la Unión Europea y Arabia Saudí, que armó y financió desde el principio a una supuesta oposición para desestabilizar al gobierno legítimo. Sin duda que puede haber razones para protestar contra un gobierno, pero de allí al cumplimiento de una estrategia de destrucción que ya dura 7 años y ha costado 500.000 de muertos, hay un gran salto. En nombre de la democracia, y no podemos olvidar cuántas veces se ha usado esta palabra democracia para destruir Yugoslavia, para destruir Irak, para destruir Afganistán, para destruir Libia, en nombre de esta democracia se han cometido terribles crímenes en Siria. Y la estrategia del imperio, nosotros lo hemos definido con total claridad, empieza por utilizar a una supuesta oposición que acusa de dictadura y cumple con 3 fases: la criminalización, el aislamiento del gobierno y del pueblo y la destrucción ya con intervención militar directa, que es lo que estamos en esta fase en Siria en este momento, ¿no? Desde hace tiempo. La llamada oposición, la que dijeron democrática, cumple con las pautas estratégicas del imperialismo. No es una oposición democrática, es una oposición que se ha nutrido de mercenarios pagados, que vienen desde 60 países, un ejército con muchos frentes y en diversas áreas que opera como un ejército mercenario interpuesto, y a eso lo llaman oposición. Podría hacer un paralelismo, si lo miramos desde el punto de vista de América Latina, con lo que intentan hacer en Venezuela, con las guarimbas, ¿no? Con la violencia callejera y una oposición violenta que siempre ha sido derrotada en las urnas, ¿no? Hoy vemos que la guerra está siendo ganada por el bloque sirio, ruso e iraní, lo que ha provocado una intervención directa de Estados Unidos. Ya no le vale esa oposición difusa, democrática, etc. Las fuentes que se toman en el Estado español como fidedignas para saber lo que está pasando supuestamente en la guerra son el Observatorio Sirio y los llamados cascos blancos. ¿Qué saben ustedes de estas dos organizaciones en el Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN? Estas organizaciones han sido y son parte del aparato de guerra. Han creado y han construido al enemigo, han encontrado un eco mediático increíble que ningún actor en esta guerra ha tenido, y han sido la punta de lanza contra el gobierno legítimo de Siria. El Observatorio Siria, hoy mismo era citado en la prensa española, en El País, como oráculo, dueño de la verdad, ¿no? Acusa una vez más al gobierno sirio de la situación en Guta. Pero yo me pregunto, el observatorio y los cascos blancos, ¿quién lo financian? ¿A quién responden? El observatorio, como los cascos blancos, son una cara mediática de la guerra. Yo a veces me río y les llamo el motor de la extrusión de emociones, ¿no? Como una obscena manera de explotar el cinismo y de contar las cosas para provocar confusión y nunca reflexión. Son empresas, es decir, son funcionales al crimen organizado y sin él no tendrían sueldo, sin guerra no tendrían sueldo, como muchas ONGs a lo largo y ancho del mundo. Han sido y son financiados y armados por las potencias invasoras, tienen todo el poder en los medios de comunicación, se toman como fuentes sin que nadie pueda dudar de ellas, ¿no? Y se reproducen sus opiniones en las televisiones, en la prensa, porque forman parte del aparato de guerra, no están separados, ¿no? La opinión aletarga y hace que la confusión genere una enorme indiferencia en relación con lo que está pasando en el mundo, ¿no? No se trata de saber ni de decir la verdad, se trata de tener el poder de mentir, de tergiversar, y claro, lo tienen porque son dueños de los medios internacionales. Y si eso es tal y como lo estás planteando, Sara, ¿a qué atribuyes que grupos y personas que se dicen de izquierdas en Europa y concretamente en el Estado español
intelectuales que se decía que eran especialistas en la región, como Santiago Albarrico, hayan hecho suyo el discurso de las potencias occidentales y digan que el único culpable de lo que pasa en Siria es Assad, que está cometiendo un auténtico genocidio, y de alguna manera den cobertura a la propaganda de guerra. Yo no le llamaría intelectuales, ni expertos, ni nada de esto. Creo que es una propaganda muy bien articulada para desmoralizar y que ha calado hondo en España y en toda Europa, ¿no? No sé, las potencias aprendieron la lección de la oposición a la guerra de Irak y trabajaron muy bien con los medios y con los grupos de opinión para impedir una reacción cuando destruyeron Libia, por ejemplo, ¿no? Hay una pseudoizquierda, y esto hay que pensar muy bien lo que es la izquierda hoy, o qué se llama izquierda, y cómo se invierte en ciertos términos, ¿no? Hay una pseudoizquierda, decía, funcional y muy útil para promover la idea, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente, de que Gaddafi era un dictador, que también Saddam era un dictador, que Bashar es un dictador, etcétera, etcétera, o que Maduro es un dictador, y que la revolución debe ser tan pura, tan pura, tan pura, que termina apoyando a los asesinos imperialistas en contra de los malos, malísimos dictadores. Bien, resulta grotesco, pero hay algo así, ¿no? Y así se ha comportado esa pseudoizquierda europea funcional al imperialismo en todos los sentidos. En Latinoamérica hacemos un chiste y le llamamos izquimierda, ¿no? Es la izquierda que en nombre de una falsa retórica revolucionaria es y ha sido siempre cómplice del imperialismo, y los imperialistas la adoran, la necesitan. Es decir, cuanto menos dialéctica, cuanto más puritana y más fragmentaria, es mucho más útil. Tampoco creo que ni filósofos ni expertos sean inocentes. Hay muchas posibilidades de informarse y de formarse para poder entender un poco lo que sucede en Medio Oriente y en el mundo, ¿no? Hay simplemente que reflexionar sobre la historia de las últimas guerras, ver los datos, ¿no? Para comprender cómo, bajo el falso discurso de la protección de la democracia, se han cometido los peores crímenes, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, cosas que estas izquierdas extrañas que dan vuelta al tema, qué y quiénes compraban el petróleo robado por estos ejércitos mercenarios y quiénes les dan de comer y los arman, ¿no? Desde el Foro contra la Guerra hemos denunciado estas técnicas como parte de una guerra mundo, donde el denominador común es la recolonización y la guerra como única posibilidad de perpetuar el sistema capitalista. Has hablado de la confusión que genera este discurso que de una supuesta izquierda viene a justificar las intervenciones militares. Pero ¿cómo se está organizando en el Estado español, o al menos en Madrid, donde tú conoces la respuesta a la guerra, por ejemplo, desde el Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN? Sí, mira, desde el Foro hemos hecho una gran convocatoria, acabamos de unir, cosa muy importante, a un montón de grupos de solidaridad en el territorio español que hemos creado juntos hace 2 meses un frente antiimperialista internacionalista, justamente para entender que es la misma guerra, porque entendemos que es la misma guerra en diversas fases y en diversos territorios. Y nos hemos planteado todo un trabajo de largo alcance, no solamente informativo, es decir, cómo trabajar con la información, qué hacer para que la gente tenga claro lo que está pasando, sino también la formación, hacer de cada uno de nosotros un emisor de datos, una persona capaz de entender, de relacionar. Son las pautas de alguna manera que nos hemos fijado. Para este año, por el momento, se han formado muchos comités de trabajo, estamos haciendo archivos con información, con conocimiento, para justamente evitar esa retórica aparentemente de izquierda, pero que termina confundiendo los planos y los temas. Y se trata también de empezar a trabajar el pensamiento histórico y político sin esta fragmentación que venimos sufriendo hace tanto tiempo, ¿no? Yo tengo muchísima confianza en que este frente antiimperialista crezca, que se fortalezca y que nos ayude realmente a hacer un camino
capaz de detener esta barbarie en la que nos está sometiendo la guerra imperialista, ¿no? Es una gran esperanza.